jurídica y un patrimonio propio. Tienen capacidad de decisión administrativa, financiera, legal y técnica. Su autoridad está destinada mediante decreto edil, es decir, una ley municipal es la que define la autoridad. Las empresas se crean mediante ley municipal aprobada por el Consejo Municipal. Están bajo la atribución del gobierno municipal, cuentan con un directorio y el presidente del directorio es el alcalde. También cobran y administran una tarifa y lo mismo deben cumplir todos los requisitos que exige la APS. Ahí estamos viendo también al lado derecho el organigrama que está esta figura de constitución de una EXA municipal. Ventajas podemos distinguir para esta figura. Hay una autonomía de gestión administrativa, técnica y legal. Hay un personal especializado. Hay una tendencia a la sostenibilidad de los servicios. Y hay una dedicación exclusiva a la gestión, ¿no? Porque el personal está contratado específicamente para ese propósito. Y como desventaja, hay una tendencia a la burocratización también. No deja de ser una entidad municipal. Bueno, a nivel del sector privado, las cooperativas, que son una figura también muy conocida, más ampliamente, más bien difundida en el país. Las cooperativas de agua y alcantarillado, dice, son asociaciones sin fines de lucro de personas naturales y o jurídicas que se asocian voluntariamente, constituyendo cooperativas fundadas en el trabajo solitario y de cooperación para satisfacer sus necesidades productivas de servicios, con estructura y funcionamiento autónomo y democrático, ¿no? Se rigen bajo la Ley 356, que es la Ley General de Cooperativas. Del lado derecho podemos ver de manera general una estructura de la organigrama. Existe una asamblea general, que es la instancia máxima que rige a una cooperativa. Hay un consejo de administración, un consejo de vigilancia, y por debajo de ellos ya está el nivel operativo, ¿no? Hay una gerencia general y las áreas específicas, el área de administración, el área comercial, el área técnica, que se hacen cargo de más de estas áreas. Ventajas para las cooperativas. Estas tienen autonomía de gestión, cuentan con un patrimonio propio, existe una amplia participación de los asociados, existen también una instancia de control y fiscalización instituida en la estructura, ¿no? Es el Consejo de Vigilancia. Y como desventajas podemos anotar estas. Hay una doble regulación. La AFCOP, por una parte, la Asociación de Federaciones de Cooperativas, y la APS. Es un tema bastante recurrente que acontece en el país con mucha frecuencia. Se escuchan reclamos de parte de las cooperativas y de la Federación de Cooperativas, en el caso de Santa Cruz de Decas, sobre estos temas. Dice también como una desventaja el procedimiento burocrático para su constitución. Efectivamente sí, hay varios pasos que seguir para llegar a constituirse como cooperativa. Hay una estructura compleja tendiente a burocratizar la gestión de los servicios. La constitución de los fondos adicionales, hay una reserva legal, deberían contar con fondos destinados a la educación, previsión social, etc. En algún caso pueden ser también una desventaja para las cooperativas. ¿Ya? Los CAPIs, los comités de agua potable y saneamiento, esta es una figura muy frecuente para la administración de los sistemas pequeños a nivel de comunidad o barrios inclusive, ¿no? Un comité de agua potable y saneamiento, un CAPIS, es una entidad conformada por los usuarios del servicio de la comunidad
ese modelo de gestión basado en la autogestión del mismo para una sola localidad, ¿no? El CAPIS está reconocido por el artículo 73 del Código Civil y también por la Ley 2066, que es la prestación de servicios de agua y saneamiento, y la Constitución Política del Estado, ¿ya? Hay una estructura bastante sencilla que podemos visualizar a la derecha para el organigrama. La Asamblea de los Usuarios es como la entidad, la instancia máxima que rige al CAPIS. Hay un directorio que está constituido esencialmente por un presidente, vicepresidente, el encargado de tesorería, los vocales y los responsables del área técnica y personal administrativo. El tamaño de un CAPIS y de su organigrama debe depender también del tamaño de la comunidad y la complejidad, si vale el término, que quieran darle ellos en cada caso, ¿no? Hay algunos comités bastante sencillos que tienen una administración muy sencilla, muy elemental, porque no tienen tampoco o sea, su manejo es bastante sencillo, quiero decir. Esencialmente se dedican a cobrar tarifas y pagar los servicios. Hay algunos otros CAPIS un poco más amplios, más organizados, más ambiciosos en el buen sentido de la palabra, en el que efectúan algunas otras actividades también, ¿no? Entonces se permite recaudar fondos para otros propósitos. ¿Qué desventajas y ventajas vamos a notar para un CAPIS? Como ventajas, el proceso de constitución es bastante simple, la organización es local, tiene un reconocimiento de los usos y costumbres, que eso sí se pone mucho énfasis, y hay una participación social muy activa por parte de los usuarios. ¿Qué desventajas podemos anotar? Hay un cambio continuo de las directivas, generalmente no un año. Lo que habitualmente suelen hacer cuando se constituyen los CAPIS es poner en sus estatutos y reglamentos que la duración de una gestión ha de ser por un año o hasta 2 años, cuando mucho, ¿no? Ello también conlleva a una alta rotación del personal técnico o los usuarios capacitados, precisamente debido al cambio de las directivas. Y hay un riesgo de malos manejos de los fondos, ¿no? Esto lo habíamos comentado también en la anterior clase, ¿no? Estamos sujetos a las capacidades que podamos desarrollar en las comunidades, en los que van a conformar el comité y van a ser responsables por la administración, operación y mantenimiento del sistema. Y los mecanismos de control también que se van a implementar a su interior. Esas son las figuras de constitución de las EPSA, ¿no? Las entidades prestadoras de los servicios de agua y saneamiento. Hemos visto las ventajas y desventajas. Y acá me permitió hacer un punteo a nivel de reflexión, recomendación, sugerencia, como unas consideraciones al momento de seleccionar un modelo de gestión. Hemos anotado. Todos los modelos de gestión tienen ventajas y desventajas, ¿no? Por tanto, no hay uno ideal. La selección del modelo de gestión debe lograr la mejor correspondencia entre las aspiraciones y las expectativas de la comunidad beneficiaria, las capacidades locales de los integrantes de la EPSA y también las demandas administrativas, comerciales y técnico-operativas del servicio. Es decir, tenemos que hacer un balance entre necesidades, requerimientos y también disponibilidades, ¿no es cierto? Se debe lograr definiciones con relación a la elección adecuada del nivel del servicio y la opción técnica, las cuales a su vez definen los términos generales de la tarifa. Por otra parte, se debe explicar a los usuarios de manera pertinente las ventajas y desventajas de estos modelos de gestión en una asamblea general. La elección del modelo de gestión debe ser democrática y realizada con participación mayoritaria de la comunidad, ¿no? En este tema hablamos con mucha frecuencia y ponemos mucho énfasis sobre la participación, ¿ya? Ahí, en el rol que nos compete a los que estamos participando de este diplomado,
como orientadores en la prestación de los servicios de agua y saneamiento a usuarios o a operadores, como asistentes técnicos, como consultores en esta área. Jugamos un rol importante. Tenemos que hacer tenemos que hacer una asistencia con la mayor claridad posible, darles todos los insumos para que sean los beneficiarios los que elijan cuál es el mejor modelo de gestión que conviene a sus necesidades. ¿No? Ya hemos visto, hay que hacer un balance entre necesidades, requerimientos, expectativas y también las disponibilidades, ¿no? Eso tiene que ver con las capacidades, no solamente habilidades, sino también capacidades a nivel financiero para pagar tarifas, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo este proceso tiene que ser ampliamente participativo. Toda la gente, todos los beneficiarios deben estar sabidos, deben conocer con mucha claridad cuál es el mejor modelo de gestión que les conviene. Existe una tendencia a nivel de comunidades o algunos barrios también en constituirse como cooperativas, ¿no? Porque de pronto hay alguna expectativa, hay alguna intención de constituirse una cooperativa porque quieren crecer, generar más recursos, de pronto quieren llegar a abordar otros campos también, que no solo sea estrictamente cobrar tarifas, pagar los servicios, comprar los insumos para pagar la energía eléctrica, etcétera, sino también tienen la expectativa de constituirse una cooperativa de servicios públicos y bueno, incursionar en otras áreas. Pero ahí hay que también orientarles respecto de cuáles son las ventajas y desventajas. ¿Ya? La cooperativa, por su naturaleza, necesita tener tiene otras características y por ello necesita también asumir otros compromisos. ¿Ya? El nivel impositivo, por ejemplo, ¿no? Deberían registrarse ante impuestos nacionales para facturar por los servicios. Entonces, ese es un tema que por sí mismo ya le huye a la gente. Pagar impuestos no es broma. Es como, solo decir como una frase hecha, entrar en el sistema de impuestos nacionales en el país es de lo más sencillo. Pero una vez que estás dentro y tienes que asumir todos los compromisos impositivos, ya es difícil salir, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, ahí hay que medir qué necesitamos, qué nos conviene y contra ello qué realmente aspiramos, ¿no? Y cuáles son nuestras capacidades también, ¿ya? Con eso estaríamos, concluyendo a compartir estas diapositivas que he preparado para ustedes para mostrarles las formas de constitución de una EPSA, cuáles son los modelos de gestión que están reconocidos en el país. Hemos visto las características de cada uno de estos modelos de gestión. Hemos visto también algunas ventajas y algunas desventajas. Y hemos visto también un poco de cómo sería un organigrama para constituirse en cada uno de estos casos. Más adelante hay un tema que no lo vamos a adelantar mucho y por eso es que me quedo ahí, no vamos a profundizar mucho más en el tema, sobre el procedimiento de constitución de una EPSA mismo. ¿Ya? Es un tema que está dispuesto de acuerdo a la estructura de este módulo, que se va a tratar más adelante. Hasta aquí, estimados colegas, todos participantes, me gustaría preguntarles si tienen alguna consulta, si tienen algún comentario al respecto sobre lo dicho. Bueno, hay algunos comentarios que dicen, por fin logré ingresar al curso, casi una hora después. Me apena mucho por los que han entrado tarde, pero sin perjuicio de ello, me permito comentarles a los que recién han ingresado que
están grabando esta presentación, esta clase virtual, y les van a compartir por los medios que tienen ustedes dispuestos, ¿ya? Y también las diapositivas que están solicitando les van a compartir para que puedan tenerlas ustedes a disposición. Ingeniero. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, ingeniero. Una preguntita, ya que estamos tocando la conformación de tipos de EPSAs, ¿no ve? ¿Cuál sería el criterio para definir el tipo de EPSA que se requiere para la administración de un sistema de agua potable? Ya que la población es grande, digamos, de 49.000 familias, ¿no? Entonces, ¿cuál puede corresponder? Ya que el CAPIS maneja una población reducida, ¿no ve? Entonces, en este caso, ¿cuál sería, cuál de los EPSAs tomaría en cuenta esta cantidad de familia? Muchas gracias, Gabriel. Bueno, lo hemos visto, hay varias formas de constituirse, ¿no? Si lo va a tratar de manera directa la comunidad, los beneficiarios para organizarse, quiero decir que no hay una intervención del gobierno municipal o una imposición, y perdonen que lo diga así, que algunas veces sucede, de constituirse como una EPSA municipal. Entonces quedaría que se van a organizar de manera privada, es decir, pueden constituirse como un CAPIS, como un comité de agua potable y saneamiento, o como una cooperativa, ¿no? Esencialmente ahí, o sea, no hay una delimitación particular sobre el número de beneficiarios. Ya lo decía, una cooperativa normalmente está para una comunidad, para una población grande, ¿ya? Y un comité de agua potable para comunidades y poblaciones pequeñas. Pero eso no quita que una población grande de estos 9.000 habitantes que comentas, estimado Gabriel, pueda constituirse en un CAPIS. La intención es... 49.000 familias. ¿49.000 familias? Sí. Bueno, eso es una población muy grande, efectivamente, ¿no? Pero pregunto ahí, una población de 49.000 familias ¿no tiene sistema de agua potable? No tiene, con bombeo por bombeo. 3 comunidades son. Una bombeo comparten 3 comunidades. ¿Y cómo administran actualmente? ¿Qué figura tienen ellos? ¿Son un comité o son una cooperativa? Ellos pertenecen de la alcaldía, pero pensé que había una norma que indica para la cantidad de esta cantidad de familias pertenece esto y esto, así pensé que había, pero ellos parece que para la alcaldía pagan. Bueno, me dices parece que pagan la alcaldía, entonces estamos hablando sobre supuestos. Al parecer es la alcaldía la que hace la administración y la operación y mantenimiento de ese sistema, ¿no? Bueno, es un sistema mixto, ¿no? En tal caso debe ser una empresa municipal o probablemente la unidad técnica de la alcaldía la que está a cargo de ese sistema. Siendo así, no veo la necesidad de eludir esa administración municipal y constituirse en una cooperativa o en un CAPIS. Probablemente lo mejor sea en ese caso ya existe una EPSA y cabe ahí más bien fortalecerla, hacer algunos ajustes que eventualmente puedan ser emergentes de las necesidades. Ya, a ver, eso sobre el tema. A ver, otro punto, nos comenta alguien, dice, la tendencia es que los beneficiarios vayan asumiendo la responsabilidad de la gestión de la EPSA con mayor participación y corresponsabilidad. Efectivamente, esa es una tendencia y es una de las directrices del gobierno, del Estado,
para asumir las comunidades, los beneficiarios por cuenta propia. Es decir, que los sistemas de agua y saneamiento en el país sean autosostenibles, ¿no? Esa es la autogestión que comenta la colega Judith. A ver, nos indica cuáles son los requisitos para el registro de estos modelos de gestión. ¿Son similares o son distintos? No me voy a adelantar, ya lo decía hace un momento, más adelante hay un tema específico para tratar el tema, ¿ya? ¿Cuáles son los procedimientos y los requisitos en cada uno de estos modelos de gestión para su constitución? Entonces lo vamos a dejar como pendiente, por favor. A ver, nos dice otra intervención. Las cooperativas de agua son protagonistas de su propio desarrollo y de la solución de sus problemas. Efectivamente, justamente en el marco de lo que indicamos, ¿no? Que se propende y se orienta las acciones a la autogestión, a la autosostenibilidad de las EPSA como institución, y la autogestión y la autosostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento a cargo de estas EPSA, ¿ya? Nos indica otra intervención, la consulta. ¿Una comunidad podría adoptar la figura de una cooperativa o simplemente es CAPIS? Lo decía hace un momento, deberíamos más bien definir esto en función de la complejidad que queremos darle a la administración. Un CAPIS, por su naturaleza y por su ámbito de funcionamiento en una comunidad, tiene una administración bastante sencilla, ¿no? Básicamente, dicho en palabras así muy sencillas también, se ocupa de hacer la operación y el mantenimiento del sistema. Para ello tiene un personal básico, normalmente un plomero. Hace el cobro de las tarifas y con esta recaudación hace el pago de los servicios, ¿no? Si hay que pagar el bombeo, habrá que pagar a la entidad que presta los servicios de energía eléctrica. Hay una secretaria o un tesorero y se ha definido un pago, hay que pagar esos servicios y los insumos que son necesarios. El cloro, el detergente, las escobas, guantes, en fin, todo lo que sea necesario para la limpieza, operación y mantenimiento del servicio, ¿no? Una cooperativa, por su naturaleza de constitución, tiene otros roles también, ¿no? Entonces permite hacer otros beneficios, ¿no? Normalmente en Santa Cruz hay una tendencia, y probablemente en otras regiones también del país, de las cooperativas que están constituidas, aparte de hacer estas tareas elementales que acabo de mencionar, hacer la operación y mantenimiento del sistema, hacer el cobro de las tarifas y pagar todos los servicios y los insumos, también hacen otras prestaciones de servicios, ¿no? Tienen ahí un fondo de salud muchas veces constituyen un fondo para mortuorio, tienen un beneficio para cuando algún familiar o el asociado de la cooperativa fallece, les hacen algunos beneficios para temas de salud. Entonces son algunos servicios conexos que se van generando en torno a la administración de los servicios de agua y saneamiento, como beneficios, digamos, extraordinarios para los asociados, ¿no? Nos pregunta alguien, ¿podría repetir el tema de licencias y registros? ¿En qué modelos se aplican o deben gestionarlo? Bueno, las licencias y los registros están obligados a obtener todos los operadores de servicios de agua y saneamiento. Es decir, todas las EPSA, bajo cualquier figura, deben contar con una licencia o un registro. Un registro está para poblaciones pequeñas, para poblaciones menores a 2.000 habitantes. Las licencias son para las poblaciones mayores, ¿ya? Poblaciones, ¿no? Habitantes beneficiarios del servicio. Hemos hablado el otro día que distinguimos las categorías de prestación de servicios, ¿no? Las categorías A, B, C y D, y la categoría R de registros, ¿ya? Entonces, para redondear, todos los CAPIS
poblaciones que prestan servicios a menos de 2.000 habitantes deben tener registros. Y todas las poblaciones son servidas arriba de 2.000 habitantes deben tener licencias. Otra pregunta nos dice, en el caso de los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos, ¿cuál sería la mejor forma de adoptar un modelo de gestión? ¿Cuál sería la más aconsejable desde su perspectiva? En realidad, los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos, por su naturaleza misma, ya se constituyen de una organización local. Entonces, un CAPIS es la mejor figura para este escenario. ¿Ya? Los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos normalmente son agrupaciones pequeñas. Entonces, un CAPIS, un comité de total y saneamiento, es la mejor figura por la sencillez de su constitución y por la facilidad de su constitución y su registro ante la APS, y también por su manejo y la administración. ¿Ya? Alguien nos pregunta, ¿las cooperativas son más independientes? ¿No son dependientes de las EPSAs? A ver, parece que aquí hay un pequeño, una pequeña confusión. En realidad, las cooperativas son EPSAs. EPSA es un nombre genérico. EPSA es un nombre genérico que significa, como lo hemos dicho hace un momento, es una entidad prestadora de servicios de agua y saneamiento. Una EPSA puede tomar las diferentes formas de constitución, ¿no? Hay EPSAs municipales que hemos visto pueden ser desconcentradas, descentralizadas, empresas municipales, y otras EPSAs privadas que son las cooperativas, o también los CAPIS y las otras figuras de constitución. Entonces, no es correcto lo que indica, las cooperativas son independientes, no son dependientes de las EPSAs. No, las cooperativas son EPSAs. Y efectivamente, bueno, si vamos al tema de independencia, son más independientes porque son una entidad privada. Son independientes en el ámbito de su administración, de su manejo, ya de su patrimonio, su constitución y todo su manejo interno, ¿no? Hemos visto que constituyen un directorio, tienen un consejo de administración y tienen un consejo de vigilancia, y por debajo está todo el staff ejecutivo, ¿no? A la cabeza de un gerente. Normalmente hay un gerente y por debajo de ello están los responsables de área, responsables de área técnica, administrativa, comercial, financiera, etcétera, ¿ya? Sin embargo, esta independencia en toda su administración, constitución y manejo no excluye la participación y la presencia del gobierno municipal en el rol de hacer un seguimiento y un monitoreo a la calidad de la prestación de los servicios de agua y saneamiento. En algunos casos se ha visto que el gobierno municipal hace un intento de acercarse a la cooperativa para conocer cómo está este tema, y hay una tendencia de las cooperativas a generar un hermetismo que no permiten ni acercarse ni mucho menos preguntar esos temas que los consideran muy internos, ¿no? En realidad, como lo hemos dicho también hace un momento, la normativa en el país establece que es el gobierno municipal el responsable por la prestación de los servicios de agua y saneamiento. Precisamente en ese nivel y en esa subcondición, ellos pueden tener un acercamiento y hacer un monitoreo y pedir a la cooperativa que les haga llegar un estado de situación y hacer un control. ¿En
que eso signifique injerencia, ¿no? Evidentemente, porque estaría vulnerando su condición de entidad privada. Muchas veces las cooperativas indican, ¿y por qué la alcaldía tiene que venir a pedirme o a preguntarme al aspecto? Yo me debo a la APS, ¿no? Insisto en decir, y lo remarco, no es excluyente. Evidentemente, las cooperativas de servicios de agua y saneamiento se deben a la APS, sobre todo las que están reguladas. Tienen que presentar informes periódicos, sus estados financieros, la calidad del agua, análisis de laboratorio y bueno, varios aspectos, ¿no? Entonces, la APS les hace un control, les hace un seguimiento, un monitoreo a todos esos aspectos para asegurarse de que esta EPSA, que esta cooperativa está funcionando bien, que está administrándose adecuadamente, que está generando los recursos por concepto de tarifas y otros ingresos para cubrir todos sus costos de operación y mantenimiento, y que la calidad de la prestación de los servicios de agua y saneamiento es la que indica la norma. Ya deben cumplir todos los parámetros de calidad, todos los indicadores de calidad y desempeño. Entonces, para redondear, son independientes, pero los gobiernos municipales pueden hacer un monitoreo, deben hacerlo en realidad, a la calidad de los servicios de agua y saneamiento. A ver, hay una consulta que dice, ¿puede un CAPIS constituirse a la larga en una cooperativa debido a un cambio en la complejidad de su contexto, como el crecimiento poblacional o la consideración de constituir fondos adicionales de educación, salud, etcétera? Absolutamente cierto, ¿no? Justamente son esos los criterios que menciona el colega Rodrigo, que pueden llevar a modificar su constitución. Si hemos nacido como un CAPIS inicialmente porque éramos una población pequeña, pero luego hemos crecido y además tenemos otras expectativas y otras ambiciones, podemos constituirnos en una cooperativa. Ya lo decía hace un momento, más adelante hay un tema en el cual vamos a ver con mucho detalle los procedimientos que deben seguirse, los requisitos que deben cumplirse para constituirse en un CAPIS, en una cooperativa o en una entidad municipal. ¿Ya? Pregunta dice, si ya existe una EPSA establecida, ¿es necesario un CAPIS? Bueno, en realidad yo consideraría que no. Si dice una EPSA establecida, bueno, me gustaría que precise más bien la pregunta, ¿no? ¿Esta EPSA es una cooperativa o es una entidad municipal? Cualquiera que fuese, si es una cooperativa o es una entidad municipal, no necesitaría constituirse un CAPIS, ¿no? Esa entidad ya existe. Lo único que habrá que ver es que si esa EPSA tiene algunas falencias, algunas debilidades, algunos vacíos probablemente, haya que reforzar, ¿no? Y esos son los temas que justamente vamos a ver más adelante, cuando hagamos el diagnóstico de la EPSA. Y a partir del diagnóstico vamos a formular algunas acciones a implementarse como un plan de asistencia técnica, ¿ya? Bueno, acá hay otro colega, Álvaro, al fin entré, bueno, es una pena, después de mucho tiempo. Para el colega Álvaro, bienvenido a la clase. Toda esta clase virtual la están grabando, entonces les van a compartir también para que tengan la ocasión de luego de la grabación y poder ponerse al tanto de lo que hemos compartido en esta clase, ¿ya? A ver, aquí está Juan Luis complementando su pregunta. Dice, ¿es una cooperativa ya establecida? Bueno, con mayor razón, y es justamente lo que les decía. Si existe una cooperativa ya establecida, entonces no es necesario un CAPIS, ¿no? Esa cooperativa que ya está establecida
es la que tiene que hacerse cargo de toda la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y si hay saneamiento también. Habrá que ver su capacidad y la calidad de desempeño. Si todo está funcionando adecuadamente, maravilla. Probablemente no haya mucho que hacer en su mejoramiento. Y si identificamos en un diagnóstico que algunos aspectos están calientes, sí habrá que hacer alguna intervención para mejorar, ¿no? En el caso de asociaciones, nos preguntan, ¿estas se consideran como modelo de gestión de CAPIS? No. Un CAPIS es un modelo de gestión, es un comité, y una asociación es otra figura. Lo hemos mencionado también hace un momento, ¿no? Una asociación es una figura civil también, ¿ya? Tiene otras características. Una junta administradora de agua potable es similar a una cooperativa. Una junta administradora más bien se parecería, como tal, como nombre mismo, no está reconocido eso, ¿no? Por lo menos yo no conozco la bibliografía que tengo disponible. No es una forma de constitución, no es un modelo de gestión, una junta administradora de agua potable, ¿ya? Pero por su naturaleza, una junta administradora, puedo imaginarme que puede tratarse de una asociación, ¿ya? Hay otra pregunta que dice, un caso respecto a lo que dice Juan Luis, dentro de la cooperativa puede haber conflictos internos y un barrio puede separarse y crear su propia cooperativa. Por ejemplo, es un caso de la zona sur. Bueno, zona sur de dónde no lo indica, pero no importa, no es relevante. Lo que dice el colega es absolutamente cierto, ¿no? Hemos visto en algunos casos esa situación. Sucede el desmembramiento, puede ser conflictos personales que muchas veces más bien desprenden de conflictos por temas financieros. Ya lo decíamos el otro día y ese es un tema muy frecuente. La cuestión de los recursos financieros hay que tratar con mucho cuidado. El tema del dinero siempre es sensible, siempre es muy delicado. Y eso muchas veces lleva a malos entendidos porque no hay claridad en la rendición de cuentas, porque han habido algunos malos manejos, se han evidenciado algunos desvíos de fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no es el tema aquí adentrar en esto. Por cualquier razón, puede acontecer discrepancias al interior de una cooperativa y un barrio puede separarse. Pero hay que tener mucho cuidado. Si es que quiere separarse y crear su propia cooperativa, habrá que tener cuidado en lo siguiente. Es muy probable que esa cooperativa, que ya está constituida y ya está operando, tiene definida su área de acción ante la APS, que ese es uno de los requisitos que debe cumplirse. Todos los operadores, cualquier figura que sea, inclusive un CAPIS, cuando se registra ante la APS, aparte de indicar todas las características del servicio, la constitución, etcétera, tiene que delimitar su área física de acción, ¿ya? Entonces, y esta delimitación del área física está denotada por los puntos de georreferenciación. Es decir, tiene que geográficamente demarcarse cuál es el área de intervención sobre la cual esa cooperativa tiene tuición, sobre la cual esa cooperativa tiene el derecho de la prestación de los servicios de agua y saneamiento. Por tanto, si dentro de esa cooperativa hay un barrio que se ha peleado por cualquier razón y quiere constituirse en una cooperativa propia, es muy probable que no va a poder registrarse ante la APS porque ese barrio es parte de toda el área de intervención, de toda el área de acción de la cooperativa grande, ¿no es cierto?
esa sería una limitación, por tanto no podría conformarse en otra cooperativa. La única salvedad que le permitiría, si es que quiere desmembrarse y constituir su propia cooperativa de ese barrio, es que la cooperativa ya existente no tenga el registro o la licencia ante la APS y por tanto no está delimitada su área de intervención. En tal caso, si ese barrio se desmembra y constituye su propia cooperativa, más bien ellos podrían tomar la delantera e ir a registrarse ante la APS, y ellos iban a estar más bien ya con su área de acción registrada y autorizada por la autoridad del sector. Aquí hay una pregunta que nos dice la colega Claudia. ¿Qué sucede con los sistemas de agua potable privados dentro de ciudades? Por ejemplo, la EPSA Mayor de Oruro Cela tiene su área de cobertura. ¿Qué pasa si se tiene dentro de esa cobertura un sistema privado? Puede ser CAPIS legalmente. Bueno, este es un tema también frecuente y de mucho conflicto, ¿ya? Esta figura que nos comenta la colega Claudia es frecuente, se replica esto en varias zonas y con varios operadores, ¿ya? Si Cela, para el ejemplo que nos comparten, si Cela tiene definida y registrada su área de cobertura ante la APS, no podría operar al interior ninguna otra EPSA, ni cooperativa, ni comité, ¿no es cierto? No podría operar, estaría yendo contra la normativa. Y más bien Cela podría presentar una demanda ante la APS para hacerle algún proceso a este sistema privado. Ahora, si hablamos de un sistema privado, llámese industria, alguna fábrica o alguna otra figura que tiene su propio aprovechamiento, que eso es también frecuente, esa es otra figura, ¿no? Tiene muchas veces dentro de las ciudades, es muy frecuente, hay algunas fábricas, hay algunas industrias, como lavaderos inclusive, que tienen su propio pozo y hacen su propia explotación de recursos y su propio autoabastecimiento. Esto está regulado por la APS. La APS ha establecido, hay unas RAR, las resoluciones administrativas regulatorias, que definen cómo seleccionar en este caso. El operador que tiene la licencia ante la APS y el área de cobertura definido debe hacer un cobro en bloque por el agua que está utilizando ese consumidor privado, ¿ya? Podemos compartir más adelante. Debo confesar, en este momento no estoy seguro si lo he compartido en la bibliografía que les he puesto. Está raro, pero me lo voy a apuntar ahora mismo para que no se me olvide. Y si no está en la bibliografía de la plataforma, yo les voy a compartir esta RAR que establecen cómo se opera al respecto. Está definido cuál es el monto que deberían cobrar por metro cúbico los operadores a estos consumidores privados. Pero ojo, aquí me gustaría también aclarar lo siguiente. Cuando hablamos de operador privado, de un consumidor privado, nos referimos a un uso específico y exclusivo, ¿no? Es para una planta industrial, una fábrica o un lavadero, lo que fuese, ¿ya? Para esa naturaleza de consumidor privado. Y no así para un barrio o una urbanización o un condominio que quiera hacer su propio sistema, esa figura no. Porque ahí ya estamos hablando de un operador de un sistema de agua potable y saneamiento que está haciendo la prestación de servicios a una población, por muy pequeña que sea, ¿no? Esa figura no es posible.
Entonces vamos a anotar las RAR referidas a los operadores, a los autoconsumos. Me da gusto que haya hecho esta pregunta, que eso nos puede también aclarar el tema, que es una figura muy recurrente. Nos hace otra consulta. ¿Existe alguna vinculación o interrelación entre un CAPIS o una cooperativa o una cooperativa nueva, como la de un barrio nuevo, con una cooperativa mayor en el mismo municipio o ciudad intermedia, tomando como ejemplo la situación propuesta en la práctica 1? Bueno, sí. Probablemente no todos hayan visto la práctica 1, pero ahí les planteo una situación tomada de la realidad, no está inventada. Esta es una figura muy frecuente. Y no quiero entrar mucho en el tema porque ya les estaría dando ya los criterios, como se diría, la respuesta a la pregunta. Más bien yo quisiera que ustedes o los participantes puedan meditar, puedan analizar la situación que se plantea y que puedan cada uno emitir sus criterios, ¿ya? Lo siento, pero no voy a responder a esta pregunta porque justamente es el tema que lo he lanzado para que ustedes puedan reflexionar y emitir sus criterios en esta práctica. A ver si hubiese alguna otra consulta o algún comentario o alguna experiencia que quisiera compartirnos también algún colega. A ver, nos dice otra pregunta. ¿Cómo puedo hacer para perforar un pozo de agua para uso industrial? Porque hay muchas susceptibilidades para la perforación de pozo. ¿En qué magnitud afectaría y cuál es el distanciamiento de pozo a pozo para la perforación? A ver, aquí hay varias preguntas, es una pregunta muy compuesta. Vamos por partes. Como me indicaba hace un momentito, si queremos hacer la perforación para un uso industrial, tenemos que tener cuidado ahí. Uno, lo que menciona también la pregunta, ¿cuál es el distanciamiento entre pozo y pozo? Esto depende de la zona, depende de la permeabilidad del suelo también que estamos tratando, que son temas, bueno, por sí solos son más técnicos, digamos, ¿no? Pero hay algunas recomendaciones generales, ¿no? Que no deberíamos tener perforaciones a menos de 100 metros entre pozo y pozo, ¿no? Porque el riesgo que sucede cuando perforamos dos pozos muy cercanos es que este pozo con este otro va a tener interferencia, ¿no? Si este pozo hace la explotación de agua, sucede un cono de abatimiento, si me dejo entender con lo que les voy a explicar. Cuando se hace la explotación de un pozo, imagínense ustedes un perfil del pozo, entonces acontece que se deprime el agua, pero no baja el nivel horizontalmente, sino baja como una especie de cono. Y si tenemos otro pozo cercano, esos dos conos que estamos, de los pozos que estamos explotando, pueden interferirse. Entonces, ese es el cono de abatimiento que se conoce. Entonces puede acontecer que un pozo se vea perjudicado por la explotación de otro pozo, ¿no? Por eso es que se hace una recomendación de una distancia mínima entre pozos. Yo lo decía, eso depende de la permeabilidad del suelo, los volúmenes o los caudales que se van a explotar, etcétera. Son otros factores de borde. Pero de manera general y como una regla así muy general, se esperaría que los pozos no estén cercanos a menos de 100 metros, ¿no? Eso como un punto de inicio, digamos.
Ya luego operativamente para hacer la perforación del pozo, asumiendo que tenemos esos permisos, tenemos que llegar a establecer con la entidad operadora de la zona o de la ciudad, la cooperativa que fuese o la empresa CELA que nos indica para Oruro o quien fuese, respecto del pago, porque no se trata de que yo hago mi pozo, lo exploto, me autoabastezco y no le pago a nadie, ¿no? Está dicho en nuestra Constitución Política del Estado y en toda la normativa del país, el agua es un recurso natural, gratuito, pero su explotación sí tiene que ver ya con la administración. En este caso, si hay un operador, una cooperativa grande que está funcionando y tiene toda la legislación, toda su normativa legal, tiene la licencia para operar, entonces ellos tienen la prerrogativa sobre la explotación de recursos en toda el área de operación que le otorga esta licencia. Entonces es a esta entidad a la que hay que hacer la cancelación por esa explotación, ¿ya? Como les decía hace un momentito, les voy a compartir, si no está en la bibliografía dispuesta en la plataforma, voy a buscar la bibliografía y se los voy a compartir para que la puedan conocer también ustedes, cómo se hace el tratamiento del autoconsumo. Bueno, sobre la normativa que establece el distanciamiento para temas legales. Bueno, eso más bien está en la bibliografía técnica, ¿ya? Puedo buscar esta información y se las comparto para que lo puedan tener ustedes también como respaldo, ¿no? Sobre esto quisiera comentar un poquito lo que ha acontecido en Cochabamba hace muchos años, cuando se ha suscitado como efecto de todo este movimiento la guerra del agua. Para los vivientes en Cochabamba, en aquel entonces teníamos mucha limitación por el agua. En muchos barrios normalmente la provisión del agua potable estaba marcada por horas. No todos los barrios tenían, esto era rotativo, bueno, bajo diferentes figuras de administración del servicio, teníamos mucha limitación del agua. Y en un periodo de marcada escasez por el agua, el mapa ya no tenía básicamente agua para hacer la disposición para los usuarios. Ha habido una tendencia a que los usuarios, las familias, han empezado a perforar sus propios pozos. Esto, bueno, ha ido plagando. Ha empezado uno a perforar su pozo y el otro, y el otro, el otro, tal que esto estaba cundiendo como una epidemia, ¿no? Todo el mundo empezó a perforar sus pozos en Cochabamba a nivel domiciliario. Entonces, claro, las autoridades que han visto, la misma gobernación, SEMAPA, la alcaldía, etcétera, todas las autoridades del sector han visto, y con mucha alarma precisamente por este tema. Podía haber una sobreexplotación de los recursos y eso sí ha afectado, porque el SEMAPA ha declarado en su momento que el nivel freático ha bajado tanto que muchos de sus pozos se han visto afectados, que ya no estaban teniendo la misma capacidad de producción de agua, ¿no? Porque el nivel freático en general ha ido bajando en el subsuelo de Cochabamba. ¿Qué han hecho? Han hecho como una alerta y han sacado circulares y etcétera, una serie de comunicados de que está prohibido perforar pozos. Pero esa prohibición no tenía un sustento legal. Ahí es donde todavía tenemos un vacío. Como bien sabemos, la ley de aguas en el país no está actualizada. Data de hace tantos años que, bueno, se ha estado tratando los últimos años. Hace un par de años se ha trabajado en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua una actualización de la ley del agua. Bueno, hemos tenido ocasión nosotros como SENASBA en participar en este proceso de la revisión y, bueno, también aportar algunos insumos
en este proceso de revisión de la ley de aguas, pero hasta ahora no se tiene. Y la intención justamente de esta ley de aguas es que ella pueda establecer una normativa al respecto, es decir, regular sobre el tema de los pozos. No hay nada dicho al respecto, no hay nada que prohíba, como les decía hace un momento, esa prohibición que se ha hecho en Cochabamba aquella vez de no perforar pozos. Está prohibido perforar pozos, no tenía un asidero legal, ¿no? Entonces terminaba haciendo eso más bien una recomendación o una circular con un carácter de exhortación a la población, porque diferente es cuando uno dice está prohibido esto en apego a la ley tantos, al artículo tanto del decreto supremo, etcétera, etcétera, lo que fuese, ¿no? Entonces, claro, y su incumplimiento normalmente está regulado también con alguna sanción, pero eso no existe actualmente en el país y es un vacío legal que tenemos, ¿ya? A ver, nos dicen sobre la práctica 2, instrucción 1, una orientación, por favor. A ver, no me recuerdo de memoria, lo voy a abrir y vamos a ver si estamos bien, si es pertinente ahora. Permítanme abrir el archivo. Me gustaría que me precisen la pregunta. Dice sobre la práctica 2. Bueno, la práctica 2 se refiere al diagnóstico de gestión técnica del agua y saneamiento. O la primera práctica que tenemos es sobre el modelo de gestión adecuado. Si podría aclararme, por favor. Dice sobre la práctica 2, instrucción 1, una orientación, por favor. Por favor, si puede puntualizar la pregunta para que pueda aclararle ya. A ver, otra pregunta mientras nos aclara esta pregunta de la colega Alberta. Dice, esta otra dice, ¿las cooperativas de agua en barrios tienen un marco legal que las regule o son ilegales? Pues en muchos casos se tornan en formas de lucro para los dirigentes. Bueno, al ser una cooperativa, tendría que estar legalmente constituida y establecida y funcionando. El dato lo hemos visto de manera general, ¿no? Cuáles son las características de una cooperativa. Y si bien no hemos entrado mucho en el tema, pero más adelante lo vamos a ver, cuáles son los requisitos que debe cumplir. Si es una cooperativa, se supone que está legalmente constituida y establecida y tiene la autorización para funcionar. Por tanto, el marco legal debería estar establecido esencialmente por la APS, que es la entidad reguladora del sector agua y saneamiento. Ahora, el tema de que nos comenta que en muchos casos se ponen formas de lucro para los dirigentes, bueno, eso es un aspecto ya inherente, digamos, del tema, ¿no? Que no podríamos tocar ni regular. Perdón, para que no quede suelta esta pregunta que dice la colega Alberta Cruz Pérez sobre la práctica 2, instrucción 1, una orientación, por favor. Por favor, si nos puede precisar para que yo tenga claro a cuál práctica se refiere al tema de la práctica, y así ya voy a poder aclararle la pregunta y orientar para que pueda desarrollarla.
explicarle, a ver, pienso que se refiere a esto. La práctica referida a los modelos de gestión de la EPSA. La práctica es el modelo de gestión adecuado para un sistema nuevo de agua potable en una ciudad intermedia. Si se refiere a esto, ¿es correcto? De ser así, bueno, no tengo la respuesta, pero estoy asumiendo que se refiere a ello. La primera pregunta dice, las instrucciones dice, considerando lo indicado en la normativa del sector agua y saneamiento en nuestro país. Vamos a hacer lo siguiente, de aquí no interrumpa. Voy a hacer una lectura general más bien de esta práctica y lo vamos a compartir para que ustedes lo puedan tener claro y ya en su momento desarrollarlo. La práctica dice modelo de gestión adecuado para un sistema nuevo de agua potable en una ciudad intermedia. ¿Cuál es el contexto? En un barrio nuevo de una ciudad intermedia se implementa un sistema de agua potable para beneficiar a 69 familias. La ciudad tiene una población total de 96.500 habitantes. Cuenta con una cooperativa de servicios de agua y saneamiento denominada cooperativa, legalmente establecida y con una buena capacidad de gestión. Es decir, esa cooperativa está legal y funciona muy bien. Los vecinos del barrio nuevo, en el proceso de implementación del sistema de agua potable, ha planteado dos escenarios para su administración. Primero, dicen, hay un grupo minoritario de vecinos que propone constituirse en un CAPIS, argumentando que no vale la pena pretender una institución grande y que es suficiente organizarse para administrar el cobro de una tarifa mínima y la operación de su sistema. Cuando haya necesidad de mejorar el sistema, se acudirá al gobierno municipal para pedir apoyo y recursos. Bueno, fíjense, ahí ya hay una intención de un grupo minoritario. Quieren constituirse en un CAPIS bajo ciertos argumentos o una mirada bastante limitada, digamos, ¿no? Y que si en algún momento sus capacidades y disponibilidades no les permite operar, funcionar, van a ir a tocar las puertas a la alcaldía. Otro grupo mayoritario de los vecinos de este barrio nuevo propone constituirse en una cooperativa con una tarifa rentable por la venta del agua, argumentando el crecimiento del propio barrio y la creación de una urbanización vecina a la que se podrá suministrar agua. Que será necesario realizar inversiones en infraestructura de servicios para la sociedad como un complejo deportivo, un salón de eventos, para alquilar a precios rebajados a los socios y precios comerciales a los no socios, y la creación de una escuela de deportes aprovechando la infraestructura, generar un fondo de ahorro para préstamo a los socios con bajos intereses, venta de artículos electrodomésticos a crédito con cómodas cuotas, implementación de un gabinete médico con especialidades a precios económicos con la perspectiva de construir una clínica. En este proceso, el responsable de asesoramiento técnico en fortalecimiento institucional, que podría ser cualquiera de nosotros, ¿no?, plantea un tercer escenario: que la administración, operación y mantenimiento del sistema de Barrio Nuevo debe estar a cargo de la cooperativa grande que hemos hablado, ¿no?, sujetándose a su estructura de tarifas y toda la normativa establecida por esta cooperativa. La propuesta es ignorada por los vecinos. Sobre este contexto, dice, ¿no?, considerando lo indicado en la normativa del sector y saneamiento en nuestro país, en el contexto descrito de la implementación del sistema de agua potable en el Barrio Nuevo, se pide realizar dos cosas. Primero, elaborar un análisis comparativo entre constituirse en un CAPIS o constituirse en una cooperativa. Y para cada una de estas dos figuras deberíamos anotar qué está bien y qué está mal. Pues al respecto, yo les propongo un cuadrito comparativo.
pues por favor lea muy bien cada uno de esos temas. Y además, con todo lo dicho anteriormente, ya hemos visto las formas de constitución de una EPSA, qué figuras pueden constituirse, qué formas puede adquirir una EPSA, cuáles son sus características, qué ventajas y desventajas tiene cada uno de ellos, y con todo lo que dice la normativa también en el país. ¿Ya? A ver, aquí hay otro punto que nos dice, las EPSA en general tienen alguna responsabilidad en cuanto a la conservación y o restitución de los ecosistemas de las cuencas, considerando los servicios ambientales o ecosistémicos que proveen, como el aprovechamiento del agua. Sí y no. En realidad, al respecto, la normativa no ha podido todavía incorporar algunos aspectos que sean, si vale el término, coercitivos. Es decir, no hay una normativa que permita por el momento obligarles a las EPSA, cualquier figura que sea esta, a tomar acciones. Lo que hacemos es, en todo el proceso de constitución de una EPSA y de asistencia técnica, incorporar estos procesos referidos al manejo sustentable de los recursos hídricos y al manejo de cuencas, ¿no?, que nos comparte el colega, ¿ya? La conservación, la restitución de los ecosistemas, cuencas, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos hídricos y el manejo integral de cuencas, etcétera, independientemente del tamaño que sea esto. Muchas EPSA, por un tema de responsabilidad social empresarial, digamos, por un tema de conciencia, etcétera, se han implementado o vienen implementando muchas acciones al respecto. Algunas de una manera más estructurada, con mayores capacidades, mayor de asignación de recursos humanos, financieros, etcétera. En fin, no hay diferentes formas de intervención al respecto, pero bueno, la normativa no establece nada específico al respecto. Sí hay algunos aspectos que vienen un poco de borde, ¿no?, como la ley 1333, la ley de medio ambiente, que sí nos establece muchas recomendaciones, una normativa que nos permite más bien qué hacer, qué no hacer, etcétera. Pero para el caso específico de las EPSA, eso es algo que deberíamos también incorporar. Se ha trabajado en algunos casos, en algunos talleres que hemos tenido de reflexión con la APS para incorporar estos temas. Bueno, yo agradezco mucho esta consulta también. Otra consulta que nos dice... Una consulta. ¿Qué acciones legales se pueden tomar a aquellas conexiones clandestinas identificadas recientemente por una CAPIS, ya que contaban del servicio por muchos años? Bueno, esto está más bien normado por los estatutos y reglamentos que se definen en cada uno de los sistemas de agua y saneamiento, ¿ya? Cada EPSA, un CAPIS en este caso que nos comparte colega, debería establecer en sus estatutos y reglamentos cuáles van a ser las acciones al respecto, ¿ya? Normalmente tiene cada una de las cooperativas muy claramente establecido qué se hace al respecto. La normativa, la ley 2066, establece esencialmente, bueno, la ley 2066 es, como lo hemos dicho algún rato, es como la Biblia para el tema de la prestación de servicios de agua y saneamiento, ¿no? Ahí esencialmente toca el tema de las conexiones clandestinas y establece que eso no está bien, que debe ser sancionado. Pero ahora, el cómo debe ser sancionado tiene que ver, y eso nos lleva a ver los estatutos y reglamentos de la EPSA, ¿ya? Si no está escrito,
si nuestro estatuto y reglamento no dicen nada respecto a las conexiones clandestinas y alguna sanción para los que infrinjan, más bien sería oportuno y pertinente hacerle un ajuste y una actualización a esos estatutos y reglamentos, ¿no? Normalmente cuando establecemos un CAPIS tratamos de pensar y poner todos los temas que consideramos pertinentes, los que en algún momento hemos vivido o los que consideramos que podían suscitarse. Situaciones, aunque hipotéticas, podrían suscitarse más adelante. Entonces, ¿cómo lo vamos a encarar? ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Y cuáles van a ser las acciones o correctivas o de sanción que vamos a establecer al respecto, ¿no? Insisto, es decir, si no tenemos nada establecido en el momento en nuestro estatuto y reglamento, parece más bien pertinente para hacerle un ajuste a esta normativa, ¿ya? Bueno, eso es lo que tenemos hasta aquí. Hemos hablado de los temas estos del mapeo de actores, cuáles son los sectores que estamos involucrados. Lo digo de manera inclusiva, porque todos los presentes participantes de este curso, de este diplomado, también hacemos al quehacer en el sector de agua y saneamiento. Somos actores dentro de la cadena de la prestación de los servicios de agua y saneamiento, ¿no? Hemos visto que se distinguen sectores en el nivel del Estado, en el sector privado, también el sector de la cooperación internacional. Hemos visto las formas de constitución de las EPSA, es decir, los operadores de los servicios de agua y saneamiento, qué formas pueden adquirir, qué modelos de gestión pueden constituirse. Hemos visto sus características principales, algunas desventajas y algunas ventajas para cada uno de ellos, y también algunas recomendaciones finales de qué consideraciones podríamos tomar en cuenta al momento de constituir una EPSA. Bueno, y yo agradezco mucho a todos los participantes con las preguntas que nos han compartido, algunos comentarios también, y que hemos podido, creo, aclarar varios aspectos. Yo me estoy llevando como tarea estos dos puntitos que nos han preguntado sobre el aprovechamiento de agua dentro de una zona que cuenta con licencia para un operador, las regulaciones que les he comentado, la CLAR, y sobre el tema técnico donde se establece la distancia mínima que deben guardar entre pozo y pozo profundo para explotación de agua potable, ¿ya? Si no tienen nada más, alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario respecto a este tema, creo que podríamos ir cerrando esta clase. Si alguien nos pide que mandemos las presentaciones, de las presentaciones anticipadamente. Bueno, más bien le trasladaría esta solicitud al compañero Álvaro para que puedan hacer compartirles de manera anticipada las presentaciones, y que bueno, si tienen la chance de ver estas presentaciones antes de la clase virtual, yo creo que también ayuda. Sin perjuicio de ello, si ustedes recuerdan, tienen ustedes disponible en la plataforma los videos que son también inherentes a estos temas. Cada uno de los videos está relacionado también de manera directa con los temas que estamos desarrollando en las clases virtuales, ¿no? Sí, Álvaro, perdón. Sí, Juan César, ya hemos informado por el grupo, el compañero vuelve a reiterar, las presentaciones de este módulo están en la plataforma, o sea, dentro de la bibliografía pueden encontrar las presentaciones de todas las unidades, ya están colgadas en la plataforma. Tienen que ingresar y descargarlas, ¿no?
De los anteriores módulos sí lo compartimos vía WhatsApp, las presentaciones, ¿no? Pero en este caso, el docente nos envió las presentaciones junto con la bibliografía, ¿no? Junto a todos los textos, ¿no? Que están dentro del módulo. Bueno, Juan César, entonces creo que concluimos con esto la clase. Mañana el reencuentro nuevamente a las 6 de la tarde, entonces. Exactamente. Bueno, muchas gracias, querido Álvaro, y a todos los participantes. Aprecio mucho la participación muy activa de parte de todos ustedes. Todas las preguntas, las inquietudes, comentarios que tengan, o anécdotas o incidentes, situaciones que nos pueden compartir, todo es valioso, ¿ya? Por mi parte yo les agradezco mucho. Hemos también compartido la práctica que tienen, ahí ya tienen en camino para desarrollar esta práctica primera, y también el foro que me imagino que ya estará disponible, en el cual vamos a participar. Ahí hay 2 preguntas detonantes que les he planteado, entonces vamos a ir también interactuando en esa instancia, ¿no? En el foro. Y luego, bueno, como lo decía bien Álvaro, mañana mañana sábado 28, estaríamos llevando adelante la siguiente clase virtual, que ya pasa a la siguiente unidad referida a los lineamientos para el diagnóstico integral y participativo de una EPSA. Ya. Con esto dicho, por mi parte, muchas gracias y buenas tardes. Y por favor, en el marco de la coyuntura que estamos viviendo, vamos a tomar todas las medidas de seguridad, de cuidado personal en nuestras familias. Parece una frase ya muy hecha, pero realmente tiene mucho sentido. Vamos a quedarnos en la casa. En tanto y en cuanto no necesitemos salir, no lo haremos. El cuidarnos y nuestra salud efectivamente depende de nosotros. Que no caigamos en esa suerte que les ha tocado vivir a Italia y España, y ahora a Estados Unidos, donde les está resultando incontrolable todo este tema de la epidemia, ¿no? del virus corona. Ya, muchas gracias y hasta mañana. Bueno, Juan César, muchas gracias a ti por esta clase virtual. Un tema respecto al tema técnico que hemos tenido, hemos consultado ya con el técnico de la universidad para esperar que no tengamos este problema mañana.